Estimados amigos de nuestro canal YouTube, nos encontramos en el segmento de entrevistas y esta vez tenemos como invitado especial a Agustín Espinosa. Agustín tiene la especialidad de Psicología Social, es profesor del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y dirige un equipo de investigación en aspectos de psicología social, pero también aplicado al tema político. Agustín, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias a ti por la invitación. A tus órdenes. Cuando quieras podemos empezar a conversar de los temas que nos congregan. Correcto, Agustín. La preocupación que tengo y que creo que tenemos muchos en nuestro país es qué es lo que sucede con nuestra población, diferenciando edades, sectores económicos, sociales, pero casi hay un común denominador en un buen grupo de peruanos que cuando hay que cumplir ciertas normas, incluso que tienen que ver con nuestra propia salud y con nuestra propia vida, lo estamos viendo ahora en la pandemia, simplemente no las cumplimos y hasta encontramos explicaciones para no cumplirlas. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista de la psicología social? ¿Cómo podemos afrontar esta pregunta? Es súper interesante lo que comentas y creo que hay varias aristas para abordar el tema, ¿no? Yo como psicólogo social, y además en este estereotipo del psicólogo te puedo decir, todo es relativo, ¿no es cierto? Pero hay un elemento interesante porque ya, la psicología social como disciplina, creo que es importante un poco ubicarnos en la disciplina, trata de establecer cómo los individuos se relacionan con un entorno, con una estructura, un conjunto de estructuras sociales que constituyen la sociedad, ¿no es cierto? Con otros actores sociales, con instituciones y con una estructura política y social. En este escenario hay dos lecturas que podemos tener de la transgresión en la ciudadanía, ¿no? Es un problema frecuente, desde las ciencias sociales en general se ha hablado de una sociedad de cómplices que tiende a manifestar conductas deshonestas, en algunos casos inclusive con cierta predisposición a la corrupción en los distintos niveles que puede existir la corrupción. Y ese es un problema grave porque erosiona los fundamentos de una vida en democracia y, por supuesto, erosiona también las posibilidades de que confiemos en el otro conciudadano y en las instituciones. Ahora bien, te digo que hay dos escenarios porque hay uno que es el de la transgresión general y otro que nos va a llevar después un poquito el análisis, que es el de la transgresión por o sea, a las normas del estado de emergencia, primero por la COVID y después todos los derivados que tienen que ver con las actitudes antivacuna, que son problemas de salud pública y problemas sociales. Sobre la transgresión en general, de hecho, yo creo que hay un tema histórico que está además muy bien sistematizado en las redes sociales, en las ciencias sociales, perdón, sobre cómo estamos socializados en un sistema político que tiene una estructura más o menos fallida, ¿no? Es decir, somos un país donde hay una crisis de representación política, estamos atendiendo sistemáticamente una crisis constante, donde no confiamos en nuestras instituciones, mira nuestra relación con el Congreso, mira nuestra relación con el Poder Judicial, y está bastante bien sistematizado en la literatura a nivel transcultural que países que tienen instituciones débiles, y la confianza institucional es una medida de fortaleza de las instituciones y de legitimidad de las instituciones, pues tienden a producir ciudadanos que intrínsecamente se comportan de manera más deshonesta. Esas, entre comillas, pequeñas transgresiones que son colarnos en la fila, guardar un sitio en el cine incomodando a otro, van generando como una suerte de lógica de increciendo que después va a derivar en otros problemas más graves, ¿no? Desde las pequeñas transgresiones hay una lógica incremental. Y eso claramente está muy relacionado con un sistema social, con un sistema político que está fallido, que no percibimos como legítimo, que muchas veces tratamos de justificarlo si es que nos conviene por un interés más individualizado o más de grupo, pero que entendemos que puede afectar a otros ciudadanos, ¿no? Entonces, hay una estructura social colapsada en ese sentido y ese es un problema que, no sé, o sea, entiendo que conocerás el texto clásico de Quirós sobre historia de la corrupción, que está anclado un poco en la historia del país. Por supuesto, también hay un conjunto de estrategias institucionales que ayudan a resolver este problema. Cuando la gente empieza a percibir que las instituciones actúan de manera más justa en términos procedimentales, en términos distributivos, porque otra variable importante también es la inequidad existente en el país, ¿no es cierto? Cuando se empieza a trabajar o resolver los problemas de procedimientos de justicia, de distribución de la riqueza, cuando los procesos son más transparentes y cuando se quita la discrecionalidad de la toma de decisiones sin rendir cuentas a las autoridades, se quiebra con este modelo de socialización perversa, ¿no? Entonces los ciudadanos entienden que sí merece la pena asumir un contrato social de conducta cívica, honesta, transparente,
porque si no funciona como una lógica de supervivencia, es una suerte de adaptación y de supervivencia a problemas cotidianos que normalmente uno entiende que el sistema no resuelve adecuadamente, ¿no? Y eso nos lleva, o sea, esta lógica es válida también para la transgresión durante el contexto de la emergencia sanitaria, pero nos lleva a un problema adicional, porque no es que seamos un bando de sociópatas así a la ligera, es que estamos socializados en pequeñas transgresiones, en pequeñas pautas que de alguna manera permiten la supervivencia, pero en el caso de la COVID, yo creo que la gente, o sea, creo que está incrementada la noticia sobre la transgresión, creo que es más gente la que se ha cuidado que la que no. El problema es que estamos ante estas teorías de números grandes, ¿no? Un transgresor, además en esta suerte de proliferación casi geométrica de los contagios y del problema que produce un contagio, han tenido más noticias. Y no todas las transgresiones tienen los mismos motivos. En el inicio de las medidas de hecho funcionaron bien. O sea, la gente se guardó en algunas zonas más que en otras. En las que menos se guardó justamente es donde las instituciones han tenido menos presencia históricamente y sistemáticamente. Pero también hay un elemento importante y es que el COVID es una amenaza y la gente normalmente responde a amenazas tratando de protegerse. Pero sobre el COVID había, y esto está, como te digo, bien sistematizado, estudios de opinión, por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos, había un conjunto de respuestas sobre, claro, o sea, yo tengo que salir porque existe este virus que es una amenaza difusa, que me dicen que puede ser una gripe, que puede matar a algunas personas, que la tasa de mortalidad es baja, pero en realidad si yo no salgo, me muero de hambre. Y una vez más eso nos lleva a una estructura social, una estructura económica y política más o menos colapsada, ¿no? Entonces, y de hecho nosotros estamos corriendo algunas tesis con estudiantes de psicología, algunas tesis de psicología política, en donde hay una intención de cumplimiento de la norma más bien importante y la gente que intentaba cumplirla pero no podía cumplirla reportaba también un elemento de necesidad vinculado al tema de la transgresión. Es el que tenía que salir a ganarse los frijoles porque si no, no había forma. Entonces, y el libro que sacó el IEP también tiene algunos análisis bien interesantes de este problema de la transgresión, no como un elemento deseado, no es que somos los vivos y estamos tratando de sacarle las normas, estoy transgrediendo normas por un elemento de supervivencia básica, es decir, tener acceso a un recurso que de otra forma no tendría. Entonces la gente estaba con más miedo en estas circunstancias a morirse de hambre que a morirse de una probabilidad de contagio, ¿no es cierto? Creo que esos son como dos escenarios que complementariamente pueden empezar a explicar un poco esta disposición a la transgresión que tenemos, ¿no? Por supuesto hay un conjunto de indicadores individuales, también hay gente más propensa, hay personas que tienen esto que se denomina personalidades más perversas o que desarrollan indicadores que suponen algunos problemas de patología o de anormalidad, pero cuando el problema se vuelve así un problema estructural, tiene que ver también con cómo funciona la estructura y cómo la estructura socializa a los ciudadanos y cómo permite, o sea, que ocurran algunas cosas en un contexto y en un momento determinado. Entonces, Agustín, recapitulando lo que nos has dicho, si en una sociedad como la peruana, que durante mucho tiempo, la verdad que mucho tiempo, yo diría que casi durante toda la República, ha tenido una institucionalidad débil, ¿no? Y donde los liderazgos, agregaría, complementando, no han predicado con el ejemplo y no han hecho sentir ese respeto por la norma, en tanto ellos como líderes tampoco lo están respetando, ¿no? Y agregamos también el tema de la desigualdad. Sin duda, Perú es uno de los países de mayor desigualdad medida entre los que más tienen y los que menos tienen de América Latina, ¿no? Creo que solamente estamos por ahí encima de 1 o 2 países, pero el punto de inicio de cualquier política es también mucha desigualdad. Entonces, promesas incumplidas, liderazgos que no predican con el ejemplo y desigualdad de fondo generan, en tu opinión, una suerte de tendencia a no cumplir las normas, a no cumplir el contrato social. Es un contrato de deberes y derechos, pero donde, digamos, los deberes no parecen ser muy adecuados de seguirlos porque mis derechos como tales no están tampoco muy asegurados. Es ese más o menos el tema. Funciona como una lógica de socialización política, de socialización en general, ¿no? Vamos incorporando un conjunto de elementos que además podemos inclusive entender que son problemáticos cuando me afectan a mí, pero que cuando me benefician no necesariamente, ¿no? Entonces, ahí surgen todas estas teorías, la de Portocarrero, de sociedad de cómplices, por ejemplo, pero también hay un elemento en la inequidad que en la psicología política se ha sistematizado como
que está anclado en un conjunto de estrategias o narrativas ideológicas que promueven esta inequidad y que justifican que hay grupos que tienen más derecho que otros. Entonces se ve el mundo como una jungla en la que hay que luchar por los recursos y claro, yo voy a luchar por mi interés y por el de mis grupos de referencia, ¿no? Y esto, de alguna manera, también en una estructura de socialización que tú has sintetizado bien, de alguna manera produce una sociedad menos empática, menos respetuosa, donde el otro, que pertenece a otro grupo, no sé, el migrante, la persona que tiene otro color de piel, la persona que tiene otra orientación sexual, lo que fuera que sea el punto de perspectiva en el que nos vamos a relacionar con otros, tiene menos derechos o sea, no me importa perjudicarlos si yo voy a verme beneficiado. Entonces, claro, se quiebra con esta empatía y con estas relaciones de respeto que quiebran además con estas nociones clásicas de legitimidad, ¿no? Porque la legitimidad en un sentido positivo es cuando tú percibes que las instituciones funcionan adecuadamente y que tú te sometes voluntariamente a las regulaciones que se establecen institucionalmente y que establecen las autoridades, incluso cuando no te convienen, porque sabes que más allá de tu interés individual hay un interés colectivo y un proyecto de comunidad, un proyecto de país, un proyecto de nación que es más potente. Y eso claramente no ocurre en el Perú, ¿no? Lo que tú bien dices, hay indicadores de inequidad. No somos los peores en inequidad en América Latina, no por lo menos desde el indicador Gini, ¿no es cierto? Chile es más inequitativo, pero los pobres de Chile son menos pobres que los peruanos, probablemente. Entonces eso también tiene otro elemento interesante. Colombia es más inequitativo, Brasil es más inequitativo. Pues después mira los países que están medio colapsados también por estos temas de transgresión y tienen historias políticas, historias de socialización política muy parecidas a las nuestras, ¿no? Altos niveles de inequidad, de desigualdad, poca presencia institucional y ojo, no es un sometimiento a unas instituciones autoritarias, más bien es una suerte de reflexión sobre la necesidad de construir instituciones democráticas, ¿no? Donde, claro, hay un contrato social que está anclado en deberes y derechos, porque también un montón de veces nosotros no sentimos que tengamos deberes y que hay que un poco, derechos, sino que hay que un poco sacarle la vuelta al sistema, ¿no? Es decir, o sea, porque, en fin, o sea, si no, no subsisto. Entonces, es un problema de socialización política y los modelos políticos que tenemos normalmente tendemos a imitarlos. ¿Por qué él va a hacer eso y yo no? Y cuando no hay sanciones, o sea, cuando no hay un sistema de sanciones a estas medidas, desde la sanción social, ciudadana, el control ciudadano de la conducta desviante hasta el control institucional, pues el sistema se implosiona, pues, ¿no? Es decir, en algún momento no hubo capacidad de control de las transgresiones porque la policía estuvo desbordada, porque los sistemas que tenían que proveer los servicios también estaban colapsados. Entonces, claro, no se iba, o sea, en realidad lo que ocurrió en el Perú era medio crónica de una muerte anunciada, ¿no? Las instituciones eran débiles y habíamos estado viviendo un poco en esta idea de que al Perú nadie lo detenía por el crecimiento económico, pero justamente ya se había discutido que no había habido un acompañamiento de una construcción de una estructura que invirtiera en el fortalecimiento de la conciencia ciudadana, que es un elemento inmaterial, pero que es fundamental para mantenernos a flote como sociedad, ¿no? En la teoría económica, la investigación, justamente en la católica, de Richard Webb y Adolfo Figueroa, los clásicos textos de distribución del ingreso en el Perú por los años 70, establecían un coeficiente Gini de 0.6. Y otros estudios ya más cercanos, varios, con dictadura, con democracia, con crecimiento y sin crecimiento, mantienen un coeficiente Gini muy cercano al 0.6. Entonces, algo pasa para que esta inequidad sea tan inelástica, ¿no? Y la educación como tal, también tiene un efecto importante, en todo caso ayuda o acrecienta el tema. Yo creo que, o sea, hay debates en torno a la educación que de alguna manera ayudan a reducir estas inequidades no solo en el tema material, ¿no es cierto?, sino también en el tema de acceso a derechos. Por ejemplo, yo tengo una posición política y claramente la vas a notar. Yo, por ejemplo, creo que un tema que está en discusión ahora y que ha conformado un conjunto de plataformas conservadoras, como la del enfoque de género, porque homosexualiza y ese tipo de cosas que han surgido como teorías conspiracionales, en realidad es un elemento fundamental que se discuta porque en función a estos enfoques de género interculturales, tú percibes al otro ciudadano como un igual, tú lo percibes como un ciudadano digno de derecho y de respeto como tú.
independientemente de sus marcadores identitarios, de sus características identitarias, y que así como, o sea, y que se le van a exigir un conjunto de responsabilidades y se le van a reconocer un conjunto de derechos. Entonces, esas discusiones en el sistema de educación básica son fundamentales. Y en la medida en que no se incorpore el reconocimiento de derechos a más sectores normalmente vulnerados de la sociedad, pues la inequidad va a persistir. Y con inequidad van a persistir estas visiones de que las instituciones me sirven solo a mí. Es como esta idea de para mis amigos todos y para mis enemigos la ley. Ya, es decir, es esa lectura institucional en que las instituciones solo sirven a algunos intereses y que algunas autoras argentinas en ciencias sociales y en psicología trabajan con relación a la percepción del sistema y que justamente los sistemas que tienden a la transgresión y después a la corrupción son sistemas prebendatarios, son sistemas de pequeños grupos que defienden sus intereses en perjuicio de otros. Y claro, y eso supone un modelo de socialización, porque yo ahora tengo el poder y el que ve eso, pues dice, cuando yo lo tenga, haré lo mismo y no se quiebra esta suerte de círculo vicioso de la transgresión y la corrupción. Entonces, claro, hay elementos que hemos ido mejorando como sociedad, ¿no es cierto? Es decir, si bien es cierto, persiste el racismo se ha ido trabajando, si bien es cierto, hay manifestaciones sexistas en la sociedad, pues se ha ido trabajando el tema del sexismo. Yo creo que hemos ido alcanzando objetivos en términos de construcción de ciudadanía que antes ni siquiera nos planteábamos, ya que el tema está en discusión, es un tema importante de por sí. El asunto es cómo estas discusiones se van traduciendo en un ejercicio de instituciones en un sentido amplio que de alguna manera reconozcan a los ciudadanos su rol de ciudadanos, o sea, como actores a los que se les exige, pero también como personas que se deberían empezar a comprometerse con la cuestión política y con la cuestión pública. Y claro, para eso hay que trabajar desde procesos de formación en los sistemas educativos básicos, en los sistemas educativos superiores y también, por supuesto, en otros espacios de formación ciudadana que no sean los formales, dichos de paso, ¿no? Yo creo que la educación es fundamental y yo creo que hay enfoques o aproximaciones que tienen que mantenerse desde una perspectiva institucional para sacar adelante esto, ¿no? Si no, vamos a seguir en un círculo vicioso, ¿no? Una sociedad megadiversa como la peruana, donde ser conscientes de nuestra identidad es un tema todavía, digamos, pendiente, y en algunos casos esa diversidad que se da en una serie de planos no ha sido considerado como un activo, ¿no? Sin embargo, hemos ganado algo. Por ejemplo, en la gastronomía, que es diversidad pura, hemos logrado ponerla no solamente en el mundo, sino ponerla con autoestima y ponerla, digamos, generando empleo, descentralizado, con la idea de nuestros cocineros, Gastón de por medio, ¿no? La música es otro ejemplo también donde se pone en valor la diversidad, ¿no? Esa inauguración de los Juegos Panamericanos fue una inauguración de lujo, digamos, con la cantidad de cosas que podíamos mostrar. Sin embargo, siendo tan importante la diversidad, parecería ser que en estos temas que estamos comentando más bien va en contra, ¿no? El ser diverso es quizás algo que nos dificulta para poder consensuar, integrar puntos de vista, llegar más fácilmente, ni siquiera ponernos de acuerdo, sino tal vez a escuchar. Sí, ahora, yo creo que tú has traído a colación dos ejemplos centrales, ¿no? Uno, el de la cultura gastronómica, y el otro, el de la música, y además has puesto también un poco como ejemplo los Juegos Panamericanos, que fueron un excelente ejercicio de gestión pública y de relación con la ciudadanía, porque los limeños en ese periodo nos comportamos muy razonablemente. O sea, cuando tú tienes pautas claras de conducta, cuando hay mecanismos de control, pero también de orientación y de acompañamiento, y se negocia y se construye un sentido de agencia en la ciudadanía responde. Es decir, esos 2 meses que duraron los panamericanos y los parapanamericanos, el comportamiento del niño, claro, hubo siempre transgresores, pero transgresores hay en todas partes del mundo, ojo. Pero es decir, más bien la gente respetó el carril panamericano, la gente iba y respetaba las formas de acceder a los establecimientos fueron cuidados y todos, y se constituyó una relación gana-gana, ¿no es cierto? Ahora, el desafío, como bien comentas tú, es cómo traducir ese proyecto público en una suerte de modelo de gestión pública, de desarrollo institucional, pero desarrollo de ciudadanía que tenga otras aristas.
¿Y por qué lo digo? Porque yo, o sea, yo creo que la gastronomía es un buen ejemplo, pero es un ejemplo, y es un buen ejemplo en la medida en que ha calado en la clase media o en los sectores medios, ¿no es cierto? Yo no estoy seguro si todos los peruanos valoran la gastronomía en la misma medida que la valoramos personas los sectores sociales. Pero aún así, por lo menos ya entendemos que hay otros elementos que hay que reconocerle a otros grupos, me dejo entender. Entonces es como interesante ir descubriendo que de estas convergencias, de esta diversidad, que vuelve al país fantástico, pues se pueden extraer cosas muy valiosas, pero que pasa también por una suerte de construcción empática, de respeto, justamente quebrar con estas dinámicas de relaciones pues intergrupales semifeudales en algunos casos, que además también han tenido costos enormes para la sociedad, porque parte importante de la violencia política que hemos tenido en los 80, en los 90, estaba muy relacionada con estas estructuras de inequidad de exclusión social. Entonces, sí, el problema es que la diversidad es muy difícil de gestionarla, ¿no? Pero no quita que hayan puntos en común sobre los cuales se puede establecer una gestión. Y el punto de partida siempre tiene que ser un enfoque intercultural, un enfoque de género, un enfoque que reconozca la diversidad y que de alguna manera fomente algo que en psicología se denominan valores universalistas. Esa idea de que en realidad somos todos partes de una misma comunidad moral que es la humanidad. Bien, entonces un elemento central con relación a la gestión de la diversidad tiene que ser justamente con tratar de construir relaciones en las que el otro, independientemente de sus marcadores identitarios de género, raza, región, clase social, sea reconocido como un ciudadano y un interlocutor válido, porque al ponernos en una misma posición social como ciudadanos, pues vamos a respetar más a los otros. Un poco estas tendencias transgresoras y poco empáticas tienen que ver con la idea de cómo yo obtengo beneficios para mí y mis grupos, un poco en desmedro o inclusive perjudicando a terceros. Entonces, en síntesis, creo que sí, que las instituciones y a través de también las instituciones de educación y de formación tienen que empezar a actuar como espacios de socialización política, que de alguna manera modifiquen estas dinámicas de dominancia orientadas al poder y al beneficio de un grupo, esta suerte como de lógica de clan o de ética tribal, así, y introducir o fortalecer valores más de naturaleza universalista. Es un desafío muy complicado, ¿eh? Es decir, sistemáticamente es algo que se trabaja mucho en ciencias sociales y en ciencias de comportamiento y no siempre los resultados son halagüeños, pero sí tiene que ver o sí tiene que venir acompañado de esfuerzos de política pública para la gestión de la diversidad, ¿no? Y por supuesto se tiene que quebrar o se tienen que sancionar, entre otras cosas, estas prácticas de desprecio, esta suerte de emoción hostil, esta suerte de pautas de conducta discriminadora hacia el otro, ¿no es cierto? Eso es inaceptable en una sociedad que pretenda ser moderna e inclusiva, ¿no? Como la nuestra. Ahora, Agustín, ¿por dónde le vamos al asunto? ¿Por la persuasión, por la buena comunicación, por la educación, por el convencimiento, por el ejemplo, o por la sanción? Ese es un debate también que en algún momento se ha producido. Te cuento un poco, te comparto que cuando estaba al frente de Transportes y Comunicaciones me tocó experimentar este tema en primera línea con los accidentes de tránsito. Resulta que, como siempre, es uno de los temas de mayor mortalidad en épocas normales en el Perú, entre comillas, por supuesto sin la pandemia del coronavirus. Mueren cientos al año en las carreteras y en las pistas. Y entonces empecé a hacer algunas campañas. Por ejemplo, íbamos muy temprano a alguna zona popular, por ejemplo, en la zona norte, la Túpac Amaru, donde hay unos puentes peatonales y donde hay accidentes, y hacíamos una campaña para que los muchachos, no las personas de mayor edad, pero los muchachos suban al puente y lo crucen para preservar su vida frente al tema de los accidentes. Y los muchachos no subían al puente, cruzaban, y además cruzaban, tal vez me lo puedes explicar, porque yo siempre he tenido esta pregunta, en diagonal y no mirando los carros. O sea, el instinto humano tendría que ser mirar el carro para que no me atropelle. Cruzan claro. En diagonal. Entonces, hay aquí un asunto casi suicida, decía yo en ese momento. Sin embargo, al otro lado, hicimos una campaña para no manejar bajo efectos del alcohol, que se llamó El Amigo Elegido. No fue una campaña de sanción, fue una campaña de motivación con todos los involucrados. Y los muchachos fueron los primeros en asumir el tema con una gran responsabilidad
y creo que en la práctica, aunque la política no ha continuado, la práctica sí ha continuado y surgieron incluso en las compañías de seguros el chofer de reemplazo y otras modalidades para tratar de hacer conciencia de que con alcohol no se maneja. Entonces, la hoz, no, la hoz, o sea, el garrote o la zanahoria, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Yo creo que en realidad normalmente no es recomendable empezar por la acción punitiva, ¿no es cierto? Es decir, porque esa de alguna manera permite que el individuo se relacione con la norma en un modelo extrínseco. Claro, lo hago por una recompensa, por ni siquiera una recompensa, por evitar una sanción, y cuando no, y cuando desaparezca la posibilidad de sanción, pues se puede volver a la conducta indeseada. Entonces, la idea un poco es tratar de construir un sentido de agencia y acompañar un proceso de reflexión sobre por qué es necesario respetar algunas pautas. Ahora, yo así entiendo, por ejemplo, la funcionalidad de los puentes peatonales. No, no estoy en contra de ellos, o sea, yo los usaría, ¿ya? Pero entiendo que es una cuestión, por ejemplo, que es profundamente inequitativa, porque es, o sea, siempre se sanciona en la lógica de ciudad o en la lógica local al ciudadano de pie, que es mayoritario, que al del auto, ¿no es cierto? Inclusive, y por supuesto, tienes un elemento de gestión que es muy complicado de la cuestión vial. Entonces, tendría que haber un elemento complementario entre en qué circunstancias hay condiciones de seguridad, el puente o los pasos o los cruceros de cebra, cosas así, que son menos onerosos para el que camina, porque normalmente el puente peatonal para una persona con discapacidad puede ser Sí, muy, claro. muy exigente, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, el paso de cebra, eso, y cómo se empieza a gestionar un conjunto de campañas de reflexión o de conciencia que tienen que entrar justamente a una suerte de reprogramación axiológica, de reprogramación de valores, en las que se comprometen, o sea, y por supuesto también tienen que haber señales claras de que lo importante es la vida, que lo importante es el cuidado, cosas por el estilo, y se tiene que trabajar con campañas. Por supuesto, mucha gente responde a las campañas, pero sí tiene que venir acompañado de un sistema de control y un sistema de sanciones también, porque también es cierto que las personas pues van a saber que si yo transgredo la norma y el sistema me detecta y me sanciona, pues no lo haré. Entonces, habrá gente que a través de las campañas funcione por convicción y otras por conveniencia. Pero la idea es erradicar la conducta indeseable, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que los enfoques mixtos en ese sentido son mejores. O sea, sí hay un sistema de sanciones claro, razonable, porque también si se ponen sanciones que son injustas, inalcanzables o que no se implementan, la gente también pues deja de lado el respeto a la norma. Hay una teoría en psicología social que es la de la norma perversa, que tiene esta visión de cuándo tienes una norma formal y cuándo tienes una norma social, ¿no? La que hace la gente. Y la social es ilegal y la gente la hace y solo algunos son sancionados por la norma formal. Eso genera desmoralización y te dice, pucha, las instituciones no sirven, ¿por qué a mí me pusieron la multa y no a él si hizo lo mismo? Entonces la idea es que tú tengas un sistema de regulación que sea claro, que sea razonable, sencillo además, y que no meter más normas, sino unas normas que sean accesibles para la gente, razonables, y que las personas sientan que esas normas las protegen realmente. Porque claro, en el tema del puente, la idea es la protección. Evidentemente el puente evitaría que te atropelle, pero dice, pucha, pero me tardo 45 minutos en llegar al otro lado, no es justo, y si tengo condiciones de correr en diagonal o hacerlo de manera poco racional, pues lo voy a hacer. Y eso también tiene que ver con justamente estas dinámicas que en situaciones de exclusión nos hacen que tomemos decisiones que no son las más razonables o las más inteligentes, ¿verdad? La gente también tiende a minimizar el riesgo sobre sí misma en relación a conductas habituales, ¿ya? Es decir, en Lima hay posibilidades que te atropellen, sí, sí hay un montón, si todos manejan con una vez y además de tener accidente, ¿a ti te va a pasar? No, a mí es probable que me pase en menos frecuencia que a otros. Es decir, yo reduzco por un elemento de sesgo de procesamiento de información esa percepción de que lo malo me va a pasar. O sea, no lo niego, pero digo, me va a pasar con menos riesgo que a otro. Entonces, entre esos mecanismos psicológicos, un sistema de normas que no es claro, que no es eficiente, y esta suerte de doble normatividad que genera una perversión en el sistema de regulación de las normas, entonces ahí tienes un caldo de cultivo para la transgresión y para la conducta poco responsable. ¿Qué tienes que hacer? Campañas y además tienen que ser sistemáticas, no solo además en ir a un sitio, sino entrar en las escuelas, meterlo en los espacios de comunicación, poner personas que de alguna manera hagan tomar conciencia a través del control ciudadano que hay pautas de conducta, que se tienen que respetar. Yo recuerdo, no sé qué tan exitoso ha sido, yo tengo una imagen de que fue exitoso. Yo he estado una sola vez en La Paz, y en La Paz
tenían un problema de cruce de calles que parece que era igual del de Lima y pusieron unas personas vestidas de cebras, así como el animal, así medio lúdica, que controlaban a la gente, ¿no? Y se volvieron un símbolo de la ciudad y de alguna manera comenzaron a regular la conducta ciudadana sobre el cruce de las calles y funcionó. Ahora, esto no quita que, por ejemplo, algunas medidas más, más punitivas funcionen. O sea, en el momento en que se decidió poner multas por no usar el cinturón de seguridad, todo el mundo empezó a usarlos y como se cumplía, se controlaba mucho y se estaba detrás de eso, pues en realidad en algún momento se incorporó la normativa y además también, por supuesto, que ha venido acompañado de evidencia que sugiere que el cinturón de seguridad salva la vida y que no es una práctica onerosa, ¿no? Entonces, creo que tienes que trabajar sobre los dos escenarios, no es centralizar o priorizar el punitivo, pues sí tiene que haber también un sistema de sanciones claro, o sea, porque yo como desviante voy pensando que si no recibo una sanción, o sea, si tengo una estructura más perversa, pues puedo ir sacándole la vuelta al sistema. Y siempre va a haber alguien que funcione así. Pero si el sistema te detecta y te sanciona, bacán, inhibes la conducta de los convenidos. Y además, si tú trabajas estrategias de reflexión en la ciudadanía sobre cómo cuidar, y además las normas son razonables en términos de justicia, de una percepción de justicia y de reducción de la inequidad, pues ahí es cuando empiezas a construir razonablemente el asunto. Yo, por ejemplo, creo que los puentes peatonales se han ido construyendo sobre una lógica de ciudad de carros, además donde la gente no respeta tampoco las otras normas. Y en realidad lo que se tendría que pensar es la ciudad para el peatón. Entonces, y si tú quiebras eso y sancionas al carro que excede la velocidad, que se cruza el asunto, probablemente tengas menos sanciones y más eficientes y la gente se va a sentir más segura y puedes decirle, oye, cruza por acá porque estos son los espacios seguros. Acá yo te puedo proteger. Y probablemente ahí conectes mejor que con un puente peatonal, porque el puente peatonal pues es como para pobre, pues entonces el pobre tiene que... para jóvenes además, para jóvenes. Y para joven, claro, porque hay personas mayores, o sea, claro, cargar un bebé, o sea, salir de un procedimiento. Entonces, es también cómo vamos concibiendo los espacios públicos y nuestras relaciones ciudadanas, ¿no? Entonces, nosotros podemos decirlo que probablemente lo veamos desde un auto o que no tengamos que cruzar los puentes peatonales habitualmente, como es obvio que tendrían que cruzar el puente peatonal, pero para ellos es una tarea engorrosa que demanda una cantidad de tiempo que les puede salvar la vida, sin duda, pero que también es un tiempo que nosotros no invertimos. Entonces, cuando uno está en una posición más cómoda, también lo ve como más simple las cosas, ¿no? Es como estos juicios también sobre la transgresión de decir, ay, ¿por qué no se quedan en su casa? ¿Por qué no respetan las normas de confinamiento? Claro, yo tuve mi trabajo asegurado, yo tenía mi salario y podía dar mi trabajo en estos medios. No todos tenemos, lamentablemente, en la estructura de inequidad del país, esas posibilidades. Entonces, hay que también ver un poco cómo se construye justamente esta posibilidad de que todos tengan acceso a servicios de calidad, a espacios de calidad, que además les permitan incorporarse y reconciliarse también con su esencia humana, simbólicamente, ¿no? Es decir, o sea, cuando tú tratas a la gente mal, no esperes, o sea, la gente no está dispuesta a poner la otra mejilla, se vuelve más violenta, se vuelve más agresiva, pero la gente también se vuelve más transgresora, es una forma medio así inconsciente de protestar contra un sistema. Y en el tema de la comunicación social, ¿cómo crees, en tu opinión, que ha influido esta comunicación desde el Estado, desde el gobierno, con respecto a la pandemia, a la emergencia sanitaria? ¿Qué te pareció esa campaña? No seas cómplice. O sea, en realidad yo nunca la entendí realmente, pero ¿qué pasa desde el lado comunicativo? Porque no solamente es la publicidad o las campañas del gobierno, sino que los medios de comunicación tampoco ayudan. Porque como tú decías hace un momento, han exacerbado y puesto en primera plana a los transgresores y no han puesto en evidencia a los millones que sí hemos cumplido o tratamos de cumplir. Entonces, no está bien balanceada esa comunicación. Yo creo que si bien es cierto, al inicio se tomaron, y además se tomaron relativamente rápido, medidas sugeridas para atender la pandemia, la campaña de comunicación nunca fue tan clara, ¿ya? Yo creo que hay que reconocerle a Vizcarra el mérito de que siempre dio la cara y estuvo, y además eso le ha reeditado políticamente muchísimo. Está con los niveles de aprobación que está porque era el líder que se preocupaba, eso, al margen de que lo respetemos o no. Pero yo creo que o sea, y además no hay un gran secreto acá, o sea, es decir, la psicología social ha sistematizado muy bien cómo se tienen que afrontar estas situaciones que tienen un fuerte potencial de amenaza, además real, porque era el riesgo de los contagios, ese tipo de cosas, y que tenía que trabajarse esto como una causa común. Es decir, o sea, que la comunicación tenía que estar enfocada en el hecho de que esto nos está afectando a todos, claro, no a todos en la misma medida, y ahí llegaba el siguiente elemento, que hay que ser solidarios con aquellos que no estaban igual de protegidos
ante los embates de esto, ¿no es cierto? Entonces, una causa común, que esto es un elemento de cohesión que podemos resolver juntos y que en la medida en que se resuelva juntos, pues, o que actuemos juntos y de manera coordinada, tenemos más éxitos, más posibilidades de éxito y de salir adelante. Un elemento solidario también que creo que no ha estado claro o vigente en las comunicaciones. Entonces, desde la cohesión y la solidaridad, se tendría que construir un conjunto de pautas que parten sí de una idea de amenaza, pero con un conjunto de resoluciones de la amenaza. Porque si tú dices, no seas cómplice, vas a matar, pues la gente se cierra cognitivamente, dice, pucha, no es tan peligroso y empieza a transgredir, ¿no es cierto? Es decir, cuando las personas estamos expuestas a la amenaza, respondemos más conservadoramente, más rígidamente, hacemos un cierre cognitivo y probablemente el resultado es indeseado. Lo que necesitamos es más bien la idea de que estamos ante un problema grave, pero que hay soluciones. Ahora la ventaja, y estamos ante otro problema, porque la gente no se quiere vacunar, ¿no es cierto? La ventaja es que tenemos el problema, tenemos la causa común, se puede trabajar ese mismo mensaje, y ahora por lo menos tenemos una posible solución, que es la vacuna. Y esta solución, estas acciones que tenemos que elegir voluntariamente y colectivamente, nos van a permitir ir restituyendo algunas cosas de esa normalidad que estábamos buscando, ¿no? Volver al trabajo, volver a encontrarnos con los seres queridos, pero además, eso es lo que yo he sugerido a algunas personas que están viendo estos temas en términos de comunicación. Yo no soy comunicador, entiendo que eso lo tiene que después desarrollar una persona experta en medios, pero sí, la persuasión y la persuasión anclada en algunos mensajes claros. Este es un problema que los afecta a todos, pero no en la misma medida, que como no nos afecta en la misma medida hay que ser solidarios y hay que entender también a los otros un elemento de empatía. Eso no significa justificar las transgresiones y, por supuesto, ir buscando las soluciones sobre la conducta social y tampoco, o sea, sobre la conducta socialmente articulada y tampoco criminalizar esto. Es decir, no hay que reconocerlo, no hay que justificarlo, no hay que aceptarlo, pero yo creo que también una idea orientada a la comunicación sobre los ejemplares morales, el ángel del oxígeno, si se hubiese los modelos de conducta, ¿no? Nosotros hicimos unas pautas de comunicación con unos colegas, Lenia Matos entre ellas, porque sé que llegué, Lenia Matos entre ellos, que apuntaban justamente esta idea, que es un elemento común, que es un elemento de solidaridad, que hay que desarrollar la agencia, que la gente tiene una capacidad y una responsabilidad en sus acciones, por supuesto, y no quebrar el tema de la esperanza. O sea, que hay un mensaje en el cual se pueden lograr cosas mejores si se establecen algunas pautas de acción. Entonces, la comunicación tiene que dar soluciones también, ¿no? Y tiene que dar algunas pautas. O sea, claro, se ha tenido que repetir hasta el cansancio el tema de la mascarilla, el tema de lavado de las manos, y más o menos es lo que más funciona, porque la gente, claro, no todos usan bien la mascarilla, ¿ya? Pero la gente usa mascarillas en los lugares públicos, y eso es algo que más o menos probablemente debería potenciarse, que quede como un estándar de relaciones en el futuro. O sea, ya no con COVID o sin COVID, cuando estemos resfriados de acá a 10, 5 años, usar una mascarilla, cosas como hacen los japoneses, ¿no? Que son cuestiones que se van socializando. Entonces, yo creo que por ahí van las pautas de comunicación y ahora deberían mantener la misma estrategia para reducir este rollo antivacuna, que no es el de los movimientos antivacuna del mundo occidental europeo, sino que es una desconfianza sobre algunos aspectos que pueden ser trabajados comunicacionalmente y un desarrollo de actitudes favorables hacia la ciencia, hacia a los procesos en que se han hecho las vacunas, pero además que la vacuna surge, o sea, como una decisión, por supuesto, pero una decisión que nos va a ayudar a resolver de manera colectiva muchos problemas. Si acá cada uno va por su propia cuenta y si acá cada uno va después, si además abren, yo tengo una posición política también, o sea, si acá permiten que se importen las vacunas los privados y los que podemos pagarlos, nos vamos y ya nos entendemos del problema, pues ahí se quiebra, justamente se generan esos mensajes sociales que son peligrosos, ¿no? Que tú dices, bueno, si tienes recursos, chévere, pues el que no tiene que te aplauda. Entonces, son ese tipo de narrativas que hay que tratar de pensarlas como política pública. O sea, el tema del COVID, el tema de la vacunación que viene ahora, el tema de salud mental que también está sobre nosotros ahora, son elementos de salud pública, son derechos ciudadanos y hay que pensar cómo se empieza a trabajar esto desde una lógica institucional, o sea, cómo el MINSA va a responder a esto, cómo el Ejecutivo va a responder a esto, cómo el Congreso dará normas para que esto se pueda implementar, y nosotros como ciudadanos empezar a vincularnos con las instituciones, exigiéndoles que cumplan eso, pero también empezar a asumir algunos marcos de regulación de nuestra propia conducta, porque si no, bueno, vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo y con poca posibilidad de salir adelante, ¿no? O sea, esto que nos interesa es cómo construir una visión de país
diverso, respetuoso, igualitario. Entonces creo que ahorita es una oportunidad enorme para replantearnos nuestro modelo de salud, o sea, de salud mental pública, para replantearnos nuestro modelo de salud pública en general, de cara a un sistema que no deje a nadie atrás. O sea, yo creo que ese es un mensaje central, que las vacunas van a llegar primero a los más vulnerables, que van a llegar primero a aquellos que normalmente no hemos cuidado, que son nuestros médicos, nuestros policías, nuestros pueblos originarios, ese tipo de cosas. Además porque son elementos que simbólicamente podrían funcionar también en la comunicación. Es decir, nadie se queda atrás, todos estamos juntos, vamos a ser solidarios y vamos a ir esperando hasta que todos lleguemos a esta fase. Y en realidad, si decidimos por esta solución, vamos a encontrarnos con las soluciones que queríamos. Vamos a poder trabajar más rápido, vamos a poder ver a nuestros seres queridos más pronto, vamos a poder divertirnos juntos de nuevo, cosas así, ¿no? Como un elemento que devuelve un poco la esperanza, porque creo que también dentro de esta crisis política, dentro de esta crisis sanitaria, y en esta segunda ola, la gente también ha pateado el tablero porque no hay un rumbo, ¿no? No hay una guía. Y la comunicación, eso sí, tiene que ser consistente, pues. Pero no, y en este caso no tiene que ser condenatoria, no tiene que ser amenazante, más bien dentro del riesgo tiene que haber soluciones. Y las soluciones se tienen que ir construyendo de manera colectiva. Muchas gracias, Agustín, por tu tiempo, por tu disponibilidad para poder comentar desde tu perspectiva de la psicología social tan complejo problema que tiene muchas aristas, pero sin duda nos has ayudado a entender algunos aspectos que evidentemente pues una política pública tiene que considerar, y estamos a puertas de una campaña electoral y de un nuevo gobierno, de un nuevo Congreso, y esperemos que esta situación tan complicada sea motivo para que justamente quienes van a gobernarnos pues lo tengan en cuenta y aprovechen estos primeros tiempos de gobierno para cambiar las cosas en el sentido correcto. Muchas gracias, Agustín, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Enrique. Muchas gracias por la invitación y un gusto. Cuando quieras volveremos a conversar de algunos otros asuntos. De acuerdo, Agustín. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, como siempre, gracias por su sintonía. Nos estamos viendo.